Hola Héctor, ¿cómo te va? El gusto de saludarlos desde Carlos Paz, rodeados literalmente de gente. Ha sido un fin de semana y lo sigue siendo intenso, con un movimiento que no cesa en ningún momento, ya desde el viernes al mediodía y que se ha mantenido y se ha incrementado notoriamente con el pasar de las horas Y ya, que nos ¿no? para, Paulo, en una dicotomía. Por un lado, algo que se estaba esperando, porque hasta ahora no ha sido una gran temporada en ningún lugar de la Argentina. Usted me hablarás después del promedio, hablaban del 95% de ocupación. Digo, la dicotomía está, por un lado, la alegría de los comerciantes, porque es una ciudad netamente turística, pero por el otro lado, la realidad que se ven en los balnearios, en donde mucha gente no se cuida y el coronavirus lamentablemente vuelve a cobrar protagonismo. Vos sabés que esa es la gran cuestión, ¿no? Y hoy lo hablaba con algunos colegas y lo charlábamos también aquí en el canal y nos preguntábamos cuál será el precio que vamos a tener que pagar por esta situación. Porque evidentemente esto no va a ser gratuito, tiene su punto, su lado positivo en esto que vos destacabas. Esta es una ciudad que eminentemente vive de los ingresos generados a través del turismo, que estuvo un 2020, desde el 20 de marzo hasta principios de diciembre, absolutamente parada y frenada, que allí comenzó y que tuvo su explosión este fin de semana. Ya se sabía que esto iba a ocurrir porque las consultas y las reservas eran muchas. La cuestión es, Héctor, que se han incumplido en forma continua, sistemática, permanente, contundente y sin ningún tipo de reparos los protocolos que la gente tenía que llevar adelante. Las imágenes de los balnearios lo han mostrado, ustedes estamos compartiendo imágenes del centro. Yo hacía un recorrido ayer a la mañana muy rápido y la gran mayoría de la gente sin barbijo, ingresando a los negocios en gran cantidad sin respetar también la cantidad permitida, en los bares mesas encimadas unas con otras, los restaurantes pasa exactamente igual. Bueno, ha sido, me parece a mí, un fin de semana que en ese sentido, a ver si digo la palabra correcta y que no quede mal Sí. en este desarrollo. Ha mostrado lo bueno del turismo, lo necesario y lo que hacía falta y nos hacía falta para esta ciudad, pero también ha mostrado las miserias de una sociedad que definitivamente no termina de entender que esto nos va a golpear y nos va a volver a comprometer si es que las consecuencias las vamos a terminar pagando muy prontamente. Digo, ¿y no las pagarán nuestros hijos con el comienzo de las clases que justo coincide en 10 o 15 días? Bueno, no lo sabemos a esta altura, ¿no? Ahora, Paulo, hay un análisis que es muy difícil hacerlo nosotros, no vamos a atrevernos, por lo menos de mi parte, y seguramente vos tampoco, para hacerlo, y que le corresponde a un sociólogo, análisis de psicólogos, el comportamiento de los seres humanos con respecto a esto, porque me decían que en algunas playas, no solamente en Carlos Paz, sino en otras de las sierras también, de repente la playa, la opción era amplia, pero la gente estaba concentrada en el núcleo en donde están todos. Y de repente hay algunos metros más allá en donde podrían haberse instalado y no lo usan. No es solamente una cuestión de falta de espacio. Me parece que es una cuestión de que nos manejamos como un imán social que a donde esté el otro parecería que teníamos que ir. Es que es absolutamente así, Héctor. Digo, lo has pintado de la mejor manera. Yo miraba hace un ratito unas imágenes que nos llegaban desde un parador de Mayuzumag para contextualizarlo. Carlos Paz y toda la zona sur de Punilla ha tenido hace hora y media, 2 horas, un temporal de una fuerte tormenta con lluvia, con viento, que generó la estampida de que la gente se fuera en muchos casos de los balnearios. Pero, por ejemplo, Mayuzumag, que es una zona de paradores y fundamentalmente para los jóvenes, las imágenes que se han viralizado es todos los jóvenes agolpados en los paradores, bajo la lluvia, bailando, cantando, con DJ, todos abrazados, todos compartiendo la bebida desde el mismo pico. Bueno, todo lo que nos dicen que no hay que hacer, Sí, bueno, se cumplió todo al pie de la letra lo contrario. claro. Y esto es lo que a uno lo preocupa, ¿no? Mientras no tenés rienda suelta, te quejas, cuando la tenés, aprovechás por demás, te transformás de esa libertad en libertinaje. Y bueno, y esto es lo que hemos visto, ¿no? Y yo creo que sí, es un análisis para hacer de un especialista, de un sociólogo, que nos puede encuadrar o encajar dónde está el desafío. Digo, porque uno ve al diario las noticias y ve que se muere gente por esto, que hay gente que la pasa muy mal, y sin embargo, al menos en lo que nosotros cronicamos todos los días aquí en Carlos Paz, esto no
termina de impactar lo suficiente como para generar conciencia, ¿no? Claramente. Ahora, Paulo, explícame cómo es la situación en los hisopados que se realizan en tu ciudad. Porque acá en Villa María, hoy, pero en realidad tiene que ver con el feriado seguramente, el número es algo más bajo, ya lo vamos a estar mostrando. Pero si no, estamos en un promedio que ha ido subiendo por arriba de los 30, 35 casos. Ahí hemos tenido 20 en la semana anterior, digamos. La curva lamentablemente comienza a ser ascendente en una ciudad que no es de las características de la tuya, que es mucho más turística. ¿Cómo es el tema de los hisopados en Carlos Paz? ¿Qué porcentaje no? ¿Qué números se están dando a diario? ¿La gente se acerca o el turista ante una situación de duda se vuelve a su localidad? ¿Cómo es la forma? Hay dos o tres cosas allí para destacar. Carlos Paz ha tenido en el mes de enero y en el comienzo de febrero la mayor cantidad de casos desde el 20 de marzo del año pasado. O sea, los hisopados han aumentado porque se está hisopando mucho y los resultados como consecuencia de ello son mayores. Estamos transitando un promedio de entre 40 y 45 casos positivos por día. Esto es lo que viene informando casi en forma diaria la municipalidad. Pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que hay a la espera de los resultados del laboratorio central, unos 840 exámenes que se han hecho y que todavía no tienen resultados, pero solamente pertenecen al carro que envió el gobierno de la provincia de Córdoba, o sea, aquellos trámites o aquellos hisopados que son de carácter gratuito. Después hay un número importante de gente que acude a los centros privados, que esos también son informados, pero no pertenecen al parte oficial de la municipalidad en algunos casos. Por lo cual, el número se ha ido incrementando. Hoy estamos en 2.390 casos a lo largo de toda la pandemia para Carlos Paz, con 23 fallecidos, aunque hay que sumarle una persona de 90 años que falleció en el interior de un geriátrico este fin de semana, lo que también destaca y genera una alarma en torno a lo que allí se produce. Y por el otro lado, quería destacarlo esto, Héctor, porque me parece que es importante señalarlo, son casos auténticos de Carlos Paz, de vecinos y de personas de Carlos Paz, porque los casos que corresponden a turistas o a personas de otro lugar o otra latitud se cargan a través del sistema provincial en esos lugares, no al sistema de Carlos Paz, por lo cual son casos auténticos estos que estoy destacando, o sea, casos de vecinos de Carlos Paz pura y exclusiva. Mirá qué interesante lo que me decís. Por lo tanto, si hay un villamariense que se hizo hisopar hoy en Carlos Paz, en realidad el dato va a saltar en Villa María y no en Carlos Paz. Exactamente, así es lo que anunció el gobierno de la provincia. Que esto hace que puntualmente, al conocerse el resultado positivo, esa persona deba volver a su lugar de origen y el caso va a ser cargado puntualmente a la estadística de la localidad donde corresponde. ¿Cómo es el comportamiento, digamos? Ahora llega la noche, ¿cómo es el comportamiento de los jóvenes con respecto a boliches, teatros, lo ilegal también, que también sabemos que está presente por ahí en alguna fiesta como nos pasa a nosotros? ¿Cómo es en general, Paulo? Malo, no se me ocurre decir otra palabra, ¿no? La municipalidad ha venido clausurando en los últimos tiempos pubs, boliches, bares céntricos por estos incumplimientos, pero les ha costado mucho a los jóvenes asimilar las medidas y creo que esto es general, ¿no? Uno lo nota, yo vivo en un barrio que está rodeado de algunas casas de alquiler, de algunos complejos de cabañas y sinceramente es todas las noches fiestas, reuniones, uno se da cuenta que son muchos más de los que habitualmente podrían estar en el interior de una cabaña, se escuchan ruidos y fiestas y música toda la noche. Bueno, no es bueno el comportamiento, digo desgraciadamente, no porque para nosotros esto puede tener un impacto negativo. No lo sabemos. Hoy no podemos hacer una evaluación respecto de eso, pero si uno tuviera que descifrar la conducta de la gente y de los jóvenes fundamentalmente, tenemos que calificarlo de esta manera. Ahora, el título fuerte de hoy con ustedes era balnearios colapsados. ¿Qué actitud toma el municipio? ¿Qué es lo que puede hacer la policía frente a un balneario que se le llena de gente? ¿Hay algún protocolo en donde le pidan a gente que se retire, ponen un límite, le dicen no pueden entrar más? Pasa que un balneario es muy amplio, el lugar de ingreso que tenés que hacer, un cordón de policía, debe ser muy complicado. ¿Cómo se actúa? Bueno, ayer, por ejemplo, y el sábado, que fueron los días
que se prestaron desde lo climatológico, fundamentalmente para el tema de los balnearios, la policía de la departamental Punilla tiene un operativo desplegado junto con los jefes comunales o los intendentes de cada uno de esos lugares. ¿Qué hacen? Van observando, fundamentalmente y en la gran mayoría de los casos vía aérea, con helicópteros o con aviones de la policía de la provincia y con la ayuda de los inspectores de cada una de las comunas, y cuando ven que ya el lugar o los lugares están en una capacidad que comienza a hacerse muy difícil el distanciamiento, comienzan a cerrar. ¿Qué hace la policía? Bloquea los ingresos a cada una de esas localidades. Fundamentalmente estamos hablando del sur de Punilla, San Antonio Redondo, Ichocruz, Mayuzumag, Cuesta Blanca, y para el lado oeste, Tanti, Flor Serrana, Cabalango. Bueno, se bloquean los ingresos a esas localidades y solo se permite que llegue la gente que tiene domicilio en el lugar. Esto es lo que pasó sábado y domingo, que obligó a mucha gente o a volverse a sus domicilios para aquellos que eran de los alrededores de Carlos Paz o el Gran Córdoba, y en otros casos, para aquellos que venían un poco más de lejos, se los iba derivando a otros balnearios donde la policía iba teniendo información de que todavía había algún espacio. De todas maneras, es un operativo muy difícil. Carlos Paz ayer tenía colas. Yo hace 30 y pico de años que vivo aquí y que sinceramente nunca las he visto de esa magnitud. Hoy cruzar el puente que une la ruta 38 con la 20, era infernal. Yo vivo del otro lado del puente, como saliendo para Cosquín, y era imposible transitar verdaderamente. A mí me llama mucho la atención la cantidad de gente, y bueno, la policía ha hecho los operativos. Lo que pasa es que en algún momento siempre se termina escapando por esto que vos decís. ¿Cómo bloqueas los ingresos a los balnearios cuando tenés filtros por todos lados, ¿no? Paulo, por último, la gran mayoría, es difícil sacar un porcentaje, pero la gran mayoría tiene que ver con cordobeses, o hay fuerte presencia de porteños, santafesinos, o no? Yo diría que la gran cantidad de gente la evalúa la Secretaría de Turismo, que tiene que ver más o menos con 500 kilómetros a la redonda. La provincia de Córdoba y los cordones más cercanos de Santa Fe, algo del conurbano bonaerense, San Luis, Mendoza en algunos casos. Pero no mucho más allá, teniendo en cuenta las distancias y por supuesto lo corto de estos 3 o 4 días, ¿no? Y fundamentalmente muchos cordobeses capitalinos que han venido a pasar el sábado o el domingo, que son los que generan la mayor cantidad de tránsito en la autopista. Los números oficiales todavía no han salido. Extraoficialmente la Secretaría de Turismo habla entre un 95 y un 98% de ocupación el fin de semana. La Asociación Hotelera y Gastronómica habla más o menos de lo mismo. El sector de la inmobiliaria también anticipa números cercanos al 100%, por lo cual todos los sectores que tienen que ver con la economía del turismo han podido trabajar y muy bien. Como siempre, Paulo, muy claro en lo explicativo. Un gusto haber conversado con vos. Gracias por habernos atendido en este feriado.